Hola, bienvenidos a nuestro programa A la Luz del Evangelio. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En este día, el hermano Saúl Hernández estará introduciéndonos a un tema muy profundo, a un tema que nos cambiará la vida espiritual, que nos cambiará nuestra vida en relación al conocimiento del Señor Jesucristo, en una serie titulada Un rescate espectacular. En esta serie estaremos hablando en nuestro primer tema, ¿Dios aborrece al pecador? Tome por favor papel, lápiz y sobre todo, tome la Biblia en mano. En el nombre de Jesús, gracias. Y envíenos un correo electrónico si estos estudios bíblicos son de bendición para cada uno de ustedes. El correo electrónico saul78sa@yahoo.com. saul78@yahoo.com. Muchas gracias y damos inicio a nuestro hermano Saúl Hernández con esta preciosa palabra. Del versículo 13 al 14 y 15. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos queda, lo único que nos espera es la muerte eterna. La evidencia más clara que Dios es justo y abomina al pecador es la cruz de Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53 que Él fue molido, aplastado, destruido por nuestra causa, por nuestros pecados. Entonces, esto quiere decir que por causa de nuestros pecados el Padre aplastó a su Hijo Jesucristo, porque Él fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros. La cruz es la plena manifestación de la justicia de Dios. La cruz no está para que sintamos lástima por el Señor Jesucristo, sino para que reconozcamos y temblamos ante el Dios de las Santas Escrituras. Por esa razón el Señor, en el camino a la crucifixión, le dijo a las mujeres que lloraban: hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23, 28, 31. Pero en Salmos, capítulo 50 nos dice esto: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado, convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrillos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Pero aquí encontramos algo precioso, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú
que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado, dice el Señor. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. No hay quien os libre. El que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ahora, hermano, hermana, el Señor ha hablado, el Señor está hablando continuamente, el Señor sigue demostrando su amor y misericordia. Dios, el Santo de Israel, demanda santidad. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si Dios demanda santidad de nosotros, es porque es posible ser santo, como Dios es santo en toda su esencia. Solo que hoy día usamos esta frase: es imposible ser santo. Es imposible, yo no puedo. Dios sabe que soy carne, Dios sabe que soy débil. Pero esto nos hace ser más débiles. Y esto, a nuestro poco entendimiento, pensamos que nos da licencia para seguir pecando. Y entre más lo digamos, más difícil va a ser. Porque con nuestra boca estamos declarando: yo no puedo, Dios, yo no puedo, tú sabes que soy débil. Y si tú sabías que iba a pecar, ¿por qué no me quitaste esa tentación? La tentación no es mala, es malo caer en el pecado, ceder al pecado, ceder a las tentaciones que pones Satanás. Déjame decirte que en realidad sí podemos ser santos si nos apartamos de nuestras maldades, de nuestros malos hechos, de nuestros malos pensamientos y consagrarnos más a Dios. En su libro de Santidad, un estilo de vida, el pastor Andrés, en su libro escribe así: estudiando un poco la escritura desde el original, me encontré con este término que cambió mi perspectiva de santidad para siempre. Estoy hablando de Teshuvah, palabra hebrea que utilizaron los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, para llamar al pueblo a reconciliación con Dios, dice el pastor Andrés. Ahora, en nuestro tiempo, es traducido bajo el término arrepentirse, que en realidad, a mi parecer, hace que pierda por completo la profundidad de lo que Dios quiere con el hombre cuando nos exhorta a volvernos hacia Él. ¿Por qué? Aquí hay una explicación. Arrepentirse significa sentir culpa o remordimiento por algo que se ha hecho o dejado de hacer con anterioridad. Cambiar de parecer respecto a una idea, opinión o compromiso. Reconocer los propios pecados y pedir perdón a Dios por ellos. Ahora, compararemos con el significado Teshuvah, término hebreo: volverse por completo a Dios, a Jehová. Volver al estado de inocencia, cuando el hombre no conocía pecado, como Adán antes de pecar. Si notamos, hay mucha diferencia. Ahora, ¿puede el hombre volverse a un estado de inocencia del pecado? Muchos dirán: es imposible, pero la Escritura nos enseña que es la única forma de entrar en el reino de los cielos. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Entonces, con eso entendemos verdaderamente a lo que el Señor nos exhorta. No es simplemente reconocer nuestro pecado, sino también el hecho de hacernos como niños, inocentes a Él, sin maquinaciones,
que nos llevan a cometer deliberadamente cosas que nos condenan. Pecado, el pecado condena. Nosotros, así como Dios nos dio la autoridad de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y que sanarán en su nombre, así nos da la misma autoridad hoy día para rechazar todo tipo de pecado. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 27, dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este término, Teshuvah, fue utilizado por el apóstol Pedro en su primera predicación, en Hechos, capítulo 2, 38. Más cerca de las traducciones originales dice aquí, Kefa, que es traducido es Pedro. Kefa le respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Jehová, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Pedro les dijo: vuélvanse de sus pecados y regresen a Dios, conviértanse de sus malos caminos, y después que seamos sumergidos en la autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces recibiremos perdón por nuestros pecados y recibiremos al Espíritu de Dios. Después de esta exhortación, vemos a 3,000 personas entregadas a Cristo, conformando por primera vez a la iglesia. Adán fue creado perfecto a imagen y a semejanza del Padre Eterno, pero Dios lo hizo con un corazón libre de decidir, y las malas decisiones del hombre lo hacen imperfecto, dice el pastor, o si no, nunca hubiese pecado. Él era inocente como un niño que todos los días aprendía de su Padre Dios. Entonces, Dios nos creó inocentes, pero con la capacidad de decidir. Nosotros hoy día sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Y el hombre, en un error, o sea, en una decisión errónea, en una decisión mala, conoció al pecado que lo sacó de su inocencia. Pero Cristo, aleluya, pero Cristo redimió, Cristo nos purifica con su sangre, Cristo nos liberta. Él vino a devolvernos todo lo que perdimos, aún nuestra inocencia. Mientras estamos en este cuerpo pecaminoso, siempre vamos a estar cometiendo pecados, pero siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestros pecados ante el único Dios verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Porque si hoy pecamos y morimos en una hora y sin habernos arrepentido, sin haber confesado nuestro pecado ante Dios Todopoderoso, de nada vale todo el camino de sacrificio que hayamos hecho. Nada vendrá a memoria. Entonces, no sigamos cometiendo tantos pecados. Pero si cometemos, la Biblia dice, si es una posibilidad, si alguno cometiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es que dice que si vamos a pecar, si alguno pecara, tenemos a uno que puede velar por nosotros, al Señor Jesucristo. Pero si los cometemos inocentemente sin maquinarlos, seremos dirigidos, redarguidos y guiados por el Espíritu Santo para apartarnos y reconciliarnos con Dios, apartarnos del pecado, reconciliarnos con Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. Si los cometemos voluntariamente, maquilándolos, serán endurecidos nuestros corazones para condenación. El pastor Andrés, en su libro Santidad, un estilo de vida, llega a esta conclusión: procuraremos andar como niños de mente inocente, purificando
todos los días nuestras vidas en oración y la palabra. Esta es la única forma de entrar al reino de los cielos, después de haber conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. O sea que ya no hay excusa. Ya no hay excusa para nadie. El pecado nos aparta de Dios constantemente. El pecado nunca nos va a acercar a Dios. Lo que nos acerca a Dios es Cristo, es el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vayamos para tener un poco de idea a qué se refiere como cuando la palabra dice pecado. En Gálatas, abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Esa traducción dice así: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Cristo dijo: a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A la verdad el Espíritu está dispuesto. Seguimos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, dijo Pablo, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. ¡Ja! ¡Wow! Creo que aquí terminaría este estudio bíblico, pero Dios quiere enseñarnos un poco más. Dios quiere enseñarnos un poco más a través de su palabra, porque hemos estado hablando de los pecadores que están fuera del camino del Señor. Y alguno de nosotros pondría a pensar a los demás que entonces ¿dónde queda este versículo? Romanos capítulo 5 versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Alguno diría, osara por responder, que Dios muestra su amor para con nosotros cuando éramos pecados. Pero cuando éramos pecadores, ahora ya no somos pecadores más, ahora ya no pertenecemos al mundo. Ahora hay que arrepentirnos del mal de nuestros pecados y confesarlos delante del trono de justicia, para que pueda haber un perdón de pecados que es por medio de Cristo. Hoy día tomamos en ligereza estos versículos, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pero Él ya murió por nosotros, y la Biblia dice que nosotros también tenemos que morir juntamente con Él, y así mismo como Él resucitó, juntamente ser resucitados con Él. Ahora nosotros ya no somos del mundo. Cristo, antes de ser entregado, oró por nosotros. Dijo: Padre, te ruego que los cuides. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Cristo no estaba pidiendo para que nos apartara, para que nos separara, que va a haber un momento en que vamos a ser arrancados, que va a haber un momento en que vamos a ser arrebatados en un abrir, en un momento, cuando suene la trompeta. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador ya no pertenecen al mundo, están en el mundo, pero ya no son de Él. Pareciera que aunque aún somos pecadores, Dios nos ama. No, porque si estamos viviendo una vida llena de pecado, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Pero la palabra dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados al único que puede perdonarnos,
El amor del Padre se demuestra siendo justo, porque la ira de Dios fue sobre Cristo. Cristo se puso en medio de nosotros para recibir toda la destrucción que venía hacia nosotros. Alguno diría entonces, ¿Dios ama al pecador o aborrece al pecador? Porque estoy un poco confundido. Hay dos tipos de pecadores: el pecador arrepentido y perdonado por Dios y regenerado, poniendo la vida diaria en los pies del Cordero, en los pies de Jesucristo. Y el pecador no perdonado. ¿Cuál es el pecador no perdonado? El que no se acerca a Jesús, el que no confiesa sus pecados, el que rechaza a Cristo como su Señor y su Salvador, el que se rehúsa a creer en el único que lo puede salvar. Este es el no arrepentido. ¿Cómo Dios te va a perdonar si tú no le has pedido perdón? ¿Cómo alguien te va a perdonar o cómo tú vas a perdonar si alguien no viene a ti y te pide perdón o si tú no vas a pedir perdón? Tal vez en ti ya perdonaste, pero ¿cómo lo sabe la otra persona si tú no se lo has dicho, si tú no se lo has hecho saber? Para que haya este perdón y confesar de pecados tiene que haber un acercamiento, tiene que empezar a haber una comunión donde Dios muestra su amor, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. La palabra dice, en Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero que nadie que muera, apártense del mal y vivirán, yo el Señor lo afirmo. Otra traducción dice así, yo no quiero que mueran, apártense del mal y vivirán, yo el Dios de Israel cumpliré mi palabra. Dios no nos creó para destruirnos, Dios nos creó para liberarnos, Dios nos creó para tener dominio sobre todo. En Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree. La palabra señorear significa tener dominio sobre todo. Dios nos hizo para que nosotros tengamos dominio de sobre Satanás, no Satanás sobre nosotros. Dios nos hizo para que tengamos potestad sobre todo en el nombre de Jesús. Y Dios no nos creó para muerte ni destrucción eterna. El infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás. Pero nosotros, por medio de la decisión que tomemos ahora, eso va a marcar el final, si es al lado de Dios o aparte de Dios. Pero aquí hay unas cosas tan similares, tan hermosas, que los dos versículos que hemos leído nos dice que nos apartemos. Si no nos apartamos del mal camino, de nuestras maldades, definitivamente vamos a morir, primero espiritualmente y después físicamente. Nosotros, antes de conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, estábamos muertos espiritualmente. Por acto final, separados de Dios para siempre. Yo la verdad, en mi corazón oro a Dios que por medio de esta palabra Dios mismo te haga saber que quiere perdonar tus pecados, pero Él necesita que nosotros nos acerquemos a Él todos los días. En estos dos versículos dice algo similar, algo igual: apártense. Apártense viene de la palabra apartar y significa separar o poner a una persona o cosa en un lugar distinto. Si nosotros estamos viviendo en un lugar donde hay pecado, en el nombre de Jesús no tenemos que apartar de ahí, alejarnos del lugar donde estamos haciendo pecado continuamente. ¿Cómo demuestra Dios su amor? Es apartando la ira que venía hacia nosotros, apartándola fuera de nosotros. Pero nosotros nos debemos apartar de nuestros malos caminos, separarnos de nuestras maldades. Jeremías 15, 19 al 20 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. La Biblia dice en Romanos 3, versículo 25 al 26, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro que sí, tenemos amor para con ellos, tanto amor que envió a su propio Hijo para morir por todos nuestros pecados, que aún desde su santo templo sigue demostrando su amor y su misericordia, que aún desde nuestro nacimiento cargamos la raíz del pecado en nuestro ser. La mayor muestra de ese amor es la cruz. Es la cruz del Calvario. Es la cruz allá en el Gólgota. Y el sacrificio que Él hizo para justificar al hombre. Porque no hay quien pueda dar su vida por otro. Cristo dijo: no hay más amor tan grande que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida para justificación, para redención, por cada uno de nosotros. Tanto amor mostró que cargó todo el pecado de la ira de Dios sobre Él, que cargó todo el peso de su ira sobre su propio Hijo, para satisfacer su justicia. Una de las últimas palabras que Cristo dijo en la cruz nos sirven para entender la división que existe entre Dios y el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento que Jesús dijo estas palabras, ya cargaba sobre Él todo el pecado de todos nosotros. Y por tanto, Dios mismo no intervenía en ese momento. Dios no tiene comunión con el pecado, y en ese momento nuestro Señor, aunque nunca cometió pecado, llevaba sobre Él todas las transgresiones tuyas y mías. Dios hizo muestra de su amor enviando a su único Hijo a morir como propiciación para restaurar al hombre caído. Ninguno de los esfuerzos humanos eran capaces de restablecer la relación que el hombre perdió en el Edén. Pero cuando el hombre decide rechazar a Cristo como Jesús y Señor y Salvador, rechaza a Dios. Cuando el hombre rechaza a Dios y hace caso omiso a ese sacrificio, entonces él mismo se excluye del amor de Dios. Jesús dijo así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es necesario creer en el Hijo, es necesario aceptar, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Señor significa dueño, propietario. Cuando tú confiesas a Cristo, tú estás declarando que Cristo es tu dueño, que Cristo es tu propietario. El apóstol Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo significa esclavo. Pablo, cuando declaraba Pablo, estaba diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo. Ya no era esclavo del pecado, era esclavo de Jesucristo para una vida eterna, conociendo la verdad, conociendo la libertad, porque Cristo vino a libertar a los cautivos. Y solo a través de que Jesús, en Él podemos encontrar perdón de pecados. Solo a través de Jesús
puede mostrarse aceptable delante de Dios, justo y santo. Solo por medio de Él nos podemos mostrar santos, purificados, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos purifica. Es esa preciosa sangre que corrió en la cruz, que habla mejor que la de Abel, esa preciosa sangre que es más hermosa, que es más valiosa que el oro y la plata, que corrió del Calvario, es la que hoy nos limpia y nos permite tener entrada delante de Dios. Procuremos no desperdiciar o rechazar ese hermoso sacrificio, que es el mayor, ya que es la mayor muestra del amor de Dios. Y quienes lo rechazan, lamentablemente, están aborreciendo también a Dios mismo. En un viaje misionero, el misionero Paul Washer dice en una de sus predicaciones: los que viven un cristianismo superficial provocan la ira de Dios sobre sí mismos. Él es amor. Sí, y eso es innegable. Dios no solo es amor, Él es justicia y santidad, dijo Paul, porque Él es santo, odia el pecado, y para ser justo juzgará a los pecadores. Cuando estemos delante del trono de Dios, todos vamos a ser juzgados conforme a la ley, a la justicia de Dios. Pero los que estamos redimidos, justificados, si Dios justifica, ¿quién condena? Pero si tú no estás en el lugar donde deberías de estar, siendo justificado por Dios, definitivamente vas a ser juzgado por tus hechos. Y la Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno, solamente Cristo Jesús. La otra cara de la moneda, que es lo más hermoso, dijo Paul Washer, es la justificación, la redención de Cristo, el lavamiento, la purificación. Por eso fue directo y dijo Paul Washer: si usted vive un cristianismo superficial, la ira de Dios está ardiendo por ti. Entonces, ¿por qué es importante que el impío entienda que el amor de Dios hacia él no es algo presente y continuo? Porque de esta manera la perspectiva del impío debe cambiar. Actualmente el impío cree que Dios le ama. Ahora, la percepción del mundo con respecto al amor es que si yo amo, no voy a causar dolor, sufrimiento ni castigo. Entonces el impío cree que como Dios lo ama, no lo va a mandar al infierno. Ahora, dice Paul Washer, recordemos que Dios no envía a nadie al infierno, sino que desde el momento que la persona rechaza a Cristo como Señor y Salvador, ya ha sido condenado. Por esto digo, de que el hecho de que Dios sigue mostrando su amor y su misericordia por medio de Jesucristo a todos los que estábamos destituidos de la gloria de Dios hoy, no quiere decir que de ninguna manera que Dios esté de acuerdo con su pecado. Dios desea perdonar tu pecado, pero si tú no vienes ante Él y confesarlo, ¿cómo te lo va a perdonar? Dios no está de acuerdo con tu pecado. Y si tú sigues cometiendo pecado, Dios no está de acuerdo contigo. Así estés congregándote todos los días en una iglesia, así estés leyendo la palabra, si no hay una comunión con Dios, estás destituido. Dios no aprueba el pecado. Dios no aprueba el pecado. Dios no está de acuerdo con su pecado, o que apruebe, o que no le va a dar un castigo. No quiere decir que a Dios no le importe lo que hacemos, y que a pesar de nuestros pecados, Él nos va a bendecir y a enriquecer. De ninguna manera eso significa que Dios ama al pecador, porque la palabra dice que el sol sale como para buenos y para injustos. La bendición viene para todos, pero no porque Dios nos está bendiciendo quiere decir que no nos va a castigar. En sí Dios no castiga a nadie, nosotros nos castigamos por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones. No podemos engañarnos pensando de que como Dios
nos ama, podemos vivir una vida de pecado, pues al final Dios en su amor nos va a salvar a todos. De ninguna manera que por solo amor. Y si nosotros no venimos y confesamos nuestros pecados, sabemos que salvación es por colocar nuestra fe y confianza plenamente en la obra redentora de Jesús. Y aquellos que rehúsan arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesús, con todo y que Dios los ama, aún así, amándolos, irán al infierno por una eternidad y será algo justo, pues no recibieron el amor. No que el amor no lo hubiesen recibido, Dios mostró su amor, pero ellos no lo aceptaron. Dios manifiesta a través de su Hijo Jesucristo el amor, y Dios es un juez justo que juzgará con severidad a los pecadores que ama, pero que rechazan su amor y a su Hijo Jesucristo. Decirle al pecador que Dios lo ama, sin decirle primero que es un pecador, y que por ese pecado Dios en su justicia lo enviará al infierno, sería un terrible error, dijo Paul Washer. Pero si primeramente le mostramos a las personas que han violado la ley de Dios y que por esta razón o por esta consecuencia de ese pecado a una eternidad en el infierno van a ir, pero que Dios los amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en su lugar, y que se arrepientan y de todo corazón crean en el sacrificio de Jesús por sus pecados, serán salvos de la ira venidera. Será la manera correcta de predicar nuestro Evangelio, el Evangelio de Cristo que es nuestro. Si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, debemos decir a las personas que Dios los ama, aunque son pecadores, pues bíblicamente es benignidad de Dios lo que nos guía a un verdadero arrepentimiento. Conozco muchos casos, el mío en particular. Yo era de esas personas terriblemente pecadoras, despreciadas por la sociedad, que algún día alguien me habló del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Y otras personas por igual, que he escuchado que Dios los ha libertado, Dios las ha rescatado, que a pesar de que eran horribles pecadores ante Dios, Él los amó y entregó a su Hijo para morir por ellos. La sorpresa fue que en vez de volverse más pecadores y acomodarse al pecado, se rindieron ante tan gran amor, y sus vidas fueron transformadas y fueron convertidos en hijos e hijas de Dios al conocer que sin ser dignos de tal amor, Dios los amó. Cuando predicamos el verdadero amor de Dios, ese amor nos transforma y nos deja ser iguales. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos dice así en capítulo 5, versículo 9 al 10. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice así: nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado.
Hoy es el día de Dios, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día aceptable. Hoy si confesamos nuestros pecados, nuestros delitos ante el único Dios verdadero, por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, seremos perdonados. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que intercede por nosotros. Él es el único en quien podemos encontrar perdón de pecados. Él es el único que puede perdonarlos. Él es el único que dio todo de sí mismo por nosotros. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo por cada uno de nosotros. Quiero hacerte la invitación. Si quieres, si deseas, si Dios ha hablado en tu corazón, que aceptes a Cristo como Señor y Salvador, confesando nuestros pecados delante del trono, delante del Cordero. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso que soy pecador, yo confieso que estoy apartado de tu camino. Yo te confieso a ti, mi Dios, mi Señor, como mi Señor y mi Salvador personal. Yo creo, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Yo confieso a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y hoy día, Señor, yo le doy la espalda al pecado. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio a los planes que tenía Satanás para mí. Yo renuncio a toda la vida de iniquidad. Y hoy le abro la puerta. Hoy le abro la puerta a tu palabra. A ti, Señor. Yo deseo en mi corazón que tú vengas y mores en mí, Señor. Yo te confieso a ti, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Padre, si hoy muero, hoy mismo estoy contigo en los cielos. Tu palabra dice, Señor, que cuando confieso a Cristo como Señor y Salvador, mi nombre es escrito en el libro de la vida, para vivir una eternidad al lado tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, seas tu mano